Bienvenidos al curso A Dios quiero servir, principios bíblicos para el servicio en la obra de Dios de la Iglesia Comunidad de Renovación Cristiana. Este curso está dirigido a todas las personas que desean empezar a servir en cualquiera de los ministerios de nuestra iglesia. Hoy haremos una breve introducción al curso con el tema del siervo y el llamado. Quisiera que iniciemos reflexionando sobre nuestra respuesta personal a cada una de las siguientes preguntas. ¿Por qué, en qué y para qué le quiero servir al Señor? Una vez hemos pensado nuestras respuestas, vamos a confrontar con los principios bíblicos que deben orientar estas respuestas. Lucas 6:14 dice que el discípulo no es mayor que su maestro, pero que el que es perfeccionado será como su maestro. Cuando llegamos a ser un verdadero discípulo, cuando tú llegas a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, quieres seguir el ejemplo de tu maestro. El Señor Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús también dijo: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y el verdadero discípulo de Cristo llegará a sentir en su corazón el anhelo de dedicar su vida a cumplir los propósitos de Dios para consigo mismo y para con los que le rodean. De manera que es inevitable que se llegue a sentir ese anhelo de servir en la obra del Señor. Esa debe ser una de las dos razones más importantes por las que tú debes querer servir al Señor. En Efesios 2:10 dice la palabra que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios nos creó, le dio un propósito a nuestra vida. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había planeado que tú y yo existiéramos en esta tierra, en este tiempo, en esta época, en este lugar geográfico donde nos ha puesto. Porque desde ese comienzo, Dios también planeó unas obras, unos propósitos de acciones que debemos nosotros cumplir durante el trayecto de nuestra vida para hacer efectivo el propósito y el plan de Dios con nuestra vida y con la vida de otros. Así que hay buenas obras al servicio del reino preparadas por Dios para que sean hechas por ti. Dios te dirá cuáles son esas buenas obras. Esta es la segunda razón principal por la cual deseas servir al Señor. Se trata entonces de cumplir el propósito y el plan de Dios en tu vida y en la vida de otros a través tuyo. Primera de Pedro 4:11 nos dice que el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, que el que ministra lo haga con el poder de Dios y que hagamos todas estas cosas para que en todo sea nuestro Padre Celestial glorificado. Así que el para qué le vamos a servir al Señor es muy claro. Dice que es para la gloria de Él por los siglos de los siglos, porque Él es el que merece toda la gloria. Entonces, en la obra del Señor se sirve a la manera de Dios para que Dios sea glorificado. Todo cuanto hablemos, todo lo que hagamos, nuestros hechos serán guiados en la obra por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que no podemos olvidar que no es del que quiere ni del que se afana, sino de Dios que tiene misericordia, que no es con nuestra fuerza, que no es con espada y con ejército que vamos a lograr la obra del Señor, sino por el poder de su Espíritu. Por eso la gloria siempre será del Señor y para el Señor, porque solo por el poder de Él, solo por la acción de su Espíritu en las vidas de otros y en el ejercicio del ministerio que nosotros vamos a hacer, es que realmente cumpliremos el propósito de Dios. Así que todo lo que hagamos en el servicio al Señor lo haremos como para Él. Aunque le serviremos a los hombres y aunque estaremos ante las personas, todo debemos hacerlo no al ojo, sino como para Dios, con la excelencia que Él merece, con la honra que Él merece, con el cuidado y la santidad que Él merece.
De igual manera, todo lo que hagamos y todos los logros que alcancemos en el ministerio y en la obra del Señor, la gloria nunca debe ser para nosotros, siempre para el Señor. La gratitud completa de nosotros para con el Señor por usarnos, por permitirnos ser instrumentos de Él. Y la gratitud plena de aquellos que reciben el servicio, la administración de Dios a través de nuestras vidas, también debe ser para el Señor. Que la gente levante sus ojos al cielo y le dé gracias al Señor por aquello en que nosotros le servimos. Obviamente, si recibimos un reconocimiento humano, con humildad aceptaremos la gratitud y el reconocimiento, pero siempre llevaremos a las personas a poner sus ojos en el Señor y a saber que Él es el que está dando respuesta a aquello por lo que ellos han clamado, a aquello en lo que ellos estaban esperando, aún cuando no lo estaban esperando, pero deben saber que viene de parte de Dios, que nosotros somos solo un instrumento. Quiero dejarte claro que tú y yo somos respuesta de Dios para circunstancias específicas y personas específicas en momentos concretos. Así que seamos instrumentos y vasos útiles y de honra en la mano del Señor. Ahora bien, para llegar al ministerio, para llegar a ser siervos verdaderos del Señor, porque estamos hablando del siervo y del llamado. Como en cualquier entidad que uno va a prestar un servicio, a trabajar, generalmente hay unos parámetros, un perfil que se pide de las personas, unos prerequisitos, unas calificaciones que debe cumplir, o sea, estar calificado para ello. Entonces el Señor aquí en este texto de Deuteronomio 10:12 nos da unos parámetros claros para saber que estamos calificados para el ministerio, para servir. Y eso también nos permite determinar si nosotros realmente estamos siendo llamados a servir al Señor o no. ¿Y en qué? Entonces dice Deuteronomio 10, verso 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a desglosar este texto que al parecer es sencillo, pero bastante profundo en cuanto a lo que es el llamado y en cuanto a lo que Dios pide y espera de aquellos que le servimos en la obra. Yo lo separé por frases que vamos a analizar. La primera frase dice, ahora pues Israel. Voy a pedirte pon tu nombre allí en lugar de Israel. Ahora pues Juan, ahora pues María, Ana, el que sea tu nombre. ¿Por qué estamos poniendo nuestro nombre allí en lugar del de Israel? Este texto está escrito en la palabra cuando el Señor se lo dijo a su pueblo, Israel, a su pueblo escogido, a aquellos sobre los cuales Él puso su nombre y su presencia, para que manifestaran el poder y la gloria de Dios a todos los pueblos que le rodeaban. Hoy Dios está poniendo su nombre, su presencia, su llamado sobre nuestras vidas para ser representantes suyos, embajadores suyos en cada lugar donde Él nos envíe. ¿Qué hace un ministerio? Digamos los ministerios en el gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda. Administran los recursos del gobierno y los orientan para que cumplan los propósitos en un área específica, ejemplo la salud, ejemplo las finanzas, etc. De esa manera Dios nos está llamando a nosotros a ser ministros suyos, siervos. Ministro simplemente es siervo, a administrar los recursos del cielo y de la iglesia para cumplir un propósito suyo. Entonces por eso ponemos nuestro nombre, porque además el llamado y el servicio al Señor es una escogencia de Dios a nosotros y es de título personal. O sea, Dios te llama específicamente a ti, aunque hay algo particular y muy importante. Dios llama a familias completas. Dios no va a dividir una familia llamando al esposo a servir y que él abandone su familia, sus hijos, su esposa para servir. No, Dios llama a la familia completa.
cada uno de pronto a un ministerio, pero Dios tiene ese cuidado porque Él creó la familia. De hecho, nuestro primer ministerio y el primer lugar donde debemos servir con la honra, la santidad y la gloria de Dios es en nuestros propios hogares y con nuestras propias familias. Por eso allí está tu nombre. Ten claro que lo que vamos a leer y a mirar a continuación, Dios te lo está diciendo en forma particular a ti. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Aquí hay una primera calificación, un primer requisito para el que quiere servir en la obra de Dios. Aquí dice Jehová, tu Dios. Y yo te pregunto, ¿Jehová es tu Dios? ¿Cómo sé si Jehová es mi Dios? Si Él es mi Dios, Él es el que gobierna y dirige mi vida. Yo le obedezco a Él. Estoy bajo sus órdenes y no bajo mis propias órdenes. Y para que eso sea cierto, que el Señor sea tu Dios, tú debes haber nacido de nuevo. Primera condición, ser salvo, que Jesucristo sea quien gobierna tu vida, tu dueño, porque te compró por el precio de su sangre, que has sido santificado en la sangre de Cristo. Por tanto, eres pertenencia exclusiva del Señor, tanto hijo de Dios como pertenencia exclusiva de Él. Alguien que no está bajo el gobierno del Señor, para quien Jehová no es su Dios, no puede servir en la obra de Dios, porque dice la palabra, no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Entonces, si el Señor no es nuestro Dios, tarde o temprano estaremos sirviendo a nuestros propios intereses o sirviendo al ojo para agradar a los hombres, o todavía peor, sirviendo al diablo para que destruya la obra de Dios. Por eso es fundamental que revisemos que el Señor sea realmente nuestro Dios. Si aún no lo es, si no estamos plenamente bajo su gobierno, tomemos las medidas necesarias para que sí sea de esa manera. Dice también, tercera frase, sino que temas a Jehová tu Dios. Y entonces te pregunto, ¿tienes temor de Dios? ¿Temes a Jehová? No ese temor que tal vez teníamos los que crecimos y aprendimos a conocer a Dios a una manera errónea en la religión tradicional. Aprendimos a tenerle miedo a Dios, a ver a Dios como el que estaba allá en el cielo pendiente de cuando fallábamos para castigarnos. Yo recuerdo una frase, que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el propio pellejo. O sea, conocía a un Dios que maltrataba, que castigaba, que se vengaba de aquel que le fallaba en algo. Pero no es así. Tener temor a Dios es como lo decían los profetas, y leemos en la palabra, en los libros de los profetas, claramente ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Me parece la mejor definición de lo que es tener temor de Dios. Es saber que el Señor siempre está ahí, que siempre estoy en la presencia del Señor, que Él me ve en todo lo que hago, aun cuando esté en el lugar más secreto, en el baño tal vez, donde nadie más entra conmigo, aunque esté en el lugar más recóndito y apartado, aunque esté en medio de una multitud, estoy en la presencia del Señor. Y miren, hay cosas que jamás hacemos nosotros, jamás seríamos capaces de hacer en público, delante de otra persona, que nos avergonzaríamos de hacerlas, o que tendríamos el respeto por la otra persona de no hacerlas, pero a veces las hacemos delante de Dios. A veces no somos capaces de decir, por ejemplo, una grosería delante de otra persona, por respeto a la persona, por vergüenza, pero delante de Dios nos soltamos y lo ofendemos. Entonces el temor a Dios es sinónimo de santidad, es guardarse y apartarse para no deshonrar a Dios, para no poner su nombre en entredicho en medio de las personas que nos ven y para honrar la santidad de Dios. Entonces eso es el temor a Dios. Y repito la pregunta, ¿tú temes a Jehová tu Dios? ¿O hay que mejorar el temor a Dios? Una persona sin temor a Dios, sirviendo en la obra de Dios, es algo terrible, porque siempre terminará haciendo cosas
simplemente por cumplir metas o por alcanzar determinados propósitos que se ha destinado él mismo o que le exigen en la congregación, pero no importan los medios, no importa quién pisotee, no importa qué daño le haga a otro, lo importante es alcanzar las metas, no importa si engaña, si es fraudulento en lo que hace. Eso no puede ser. Una persona sin temor a Dios no le puede servir a Dios. Una persona que no se guarda en santidad no es digna de tomar las cosas de Dios ni la obra de Dios. Dice también la siguiente frase, que andes en todos sus caminos. Andar es avanzar en la vida cristiana, ¿no? Estamos madurando, creciendo, que cada vez nos asemejamos más a Cristo. Y dice en todos sus caminos. La pregunta es, ¿tú andas en todos los caminos del Señor y le amas lo suficiente para aceptar su voluntad tal cual Él la ha dispuesto? Porque nosotros a veces andamos en algunos caminos del Señor. De pronto hay áreas de nuestras vidas que no están bajo el control del Señor. Le entregamos el control de algunas áreas y otras nos las reservamos para dirigirlas nosotros mismos. Y nos falta amor al Señor porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esto significa que tú realmente eres un discípulo. Si tú andas en todos los caminos del Señor, realmente eres un discípulo y aprendes cada día del Señor cómo actuar en cada área de tu vida y te dejas dirigir por el Espíritu Santo, te dejas dirigir por el Señor para hacer las cosas como dice la palabra de Dios, como dice Dios que se deben hacer, no como te dicen tus emociones, no como te dice el vecino, no como el mundo hace, sino como Dios dice. Eso es ser verdaderamente discípulo y maduro en la fe y maduro en el carácter. Eso se necesita. Finalmente dice el Señor, fíjense que ahora sí, cuando se cumplen estos requisitos, ahora sí viene y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces notemos ahí que ahora sí viene el llamado a servir. Esto es ser llamado. Ahora sí, cuando cumplimos las calificaciones anteriores, el Señor sí nos dice, ahora sí, ven, sírveme, ya estás listo, ya es el momento. Debemos estar listos cuando es el momento. A veces no estamos listos y por eso estamos viendo estas calificaciones para revisarnos. Si nos falta, hay que trabajarle pronto al asunto. Ahora sí, cumpliendo estas calificaciones, el Señor nos dice, y sirvas a Jehová tu Dios. Ya estás calificado y listo para poder empezar a servirle al Señor. ¿Y cómo debemos servirle al Señor? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Aquí corazón hace referencia al espíritu, la parte más interna de nuestro ser. Entonces, con todo nuestro espíritu, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, los que le sirven también en espíritu y en verdad es necesario que le sirvamos. Entonces, lo primero que hay que disponer para poderle servir al Señor es nuestro espíritu, a estar en sujeción y bajo la guía del Espíritu Santo. Y que ese espíritu sea el que gobierne nuestra carne para entonces servirle con toda nuestra alma. Nuestra alma son nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Con esto debemos servirle al Señor. Toda capacidad de intelecto que Él nos ha dado, la inteligencia, la sabiduría, todas las emociones, la pasión, ese temperamento que Dios nos ha dado para actuar, ese liderazgo, esa diligencia, todo lo tenemos que poner al servicio del Señor. Con todo nuestro ser le hemos de servir al Señor. Ahora vamos a mirar acerca del llamado para que también examinemos si realmente Dios nos está llamando. Todos los cristianos somos llamados al servicio, no hay duda. En Romanos 12, 1 y 2 dice que presentemos nuestros miembros para servirle al Señor. Así como los presentamos una vez para ser útiles al pecado, ahora debemos presentar nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra capacidad de ver, de oír. Tenemos que presentársela al Señor para que sea usada en su obra. Luego ahí nos está llamando el Señor a prestar un servicio de manera general. Tú puedes ayudar a barrer, a limpiar una silla. Todo cristiano está llamado a eso. Ayudar en lo que sea necesario en la obra del Señor, a colaborar con sus ofrendas, etc.
En Mateo 28:19 también nos dice claramente: id y haced discípulos a todas las naciones. Hay un llamado para todo creyente, para todo cristiano, a evangelizar. O sea, todos ya estamos llamados y ya tenemos dos tareas que debemos estar haciendo desde que nacimos de nuevo. Ahora, hay un llamado a algún servicio especial. Dios hace un llamado a un servicio especial, que es lo que está sucediendo tal vez en las vidas de ustedes en este momento. Dios los está llamando a un servicio, a un ministerio en particular. Por esa razón es que el Señor nos ha dado dones. En Romanos 12, el 6 al 8, Él dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí nos está mostrando que hay diferentes dones y diferentes llamados. Está llamando a cada uno a hacer algo en particular. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Dios tal vez te está llamando. Llegó el momento de pasar a este segundo llamado al servicio, que es a unas tareas específicas de acuerdo al don que Dios te ha dado. Todos los creyentes, todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Dios repartió como Él quiso, a cada uno nos dio dones diferentes y puede ser que algunos tengan más de un don. Por eso algunos tal vez sirven un tiempo en un ministerio, luego pasan a otro, o sirven simultáneamente en varias actividades de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. Entonces notemos que los dos primeros llamados son a todos. Todo creyente en algún momento tiene que llegar a servir en un ministerio de acuerdo al don que Dios le ha dado. Hay otros llamados que son para algunos creyentes. En cambio, hay unos llamados que son particulares, no son para todos los cristianos, para todos los creyentes. Entre ellos está el llamado al pastorado y el llamado a las misiones. En 1 Timoteo 3 del 1 al 7 hay una serie de requisitos, por ejemplo, para el obispo, es decir, para el pastor. Ya vimos unos requisitos que estudiamos hace un momento, pero hay otros requisitos todavía más exigentes que están dados para las personas que están llamadas al pastorado. Y de igual manera a los que están llamados a las misiones. No todos los creyentes, no todos los hijos de Dios tenemos esa capacidad para ir a otra cultura, para adaptarnos a otra cultura. Entonces son llamados muy particulares para personas que Dios ha destinado a ello. Isaías 49:3 dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Allí también te voy a pedir que en lugar de Israel pongas tu nombre. Y me dijo, mi siervo eres, oh Juan, Pedro, María, Ana, porque en ti me gloriaré. Hay una promesa del Señor de que te ha llamado al servicio porque se quiere glorificar en tu vida. Y en la última reflexión que te dejo y lo que quiero que guardes en tu corazón es que puedas cumplir ese anhelo del Señor, que Dios se pueda gloriar en tu vida, que Dios pueda decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, este es mi siervo amado a quien sé que puedo enviar, porque hará aquello a que lo mandé, lo terminará, permanecerá hasta el fin. Ese es el desafío que te dejo. Dios te bendiga. Quiero que escuchemos una alabanza para terminar con oración. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la
ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Señor amado, gracias por habernos llamado, por tenernos por dignos del ministerio, por poner en nosotros el anhelo y la pasión de servirte. Hoy estamos quizá dando el primer paso para empezar esta nueva etapa de nuestra vida en Cristo. Queremos, Señor, desde este día poner en tus manos nuestros anhelos y declinar a ellos, Señor, nuestros sueños personales, aún en el ministerio, y declinar a ellos para tomar los tuyos, porque son mejores que los nuestros. Queremos servirte con excelencia, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Queremos servirte como es digno de ti, ser una bendición tuya en todo lugar donde tú nos lleves, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, en nuestros colegios, universidades, Señor, donde quiera que estemos, en nuestros vecindarios, Señor. Padre, entendemos que este llamado, Señor, no es como algunos lo pretenden, Señor, que hay una vida cristiana y una vida secular, que hay una vida de iglesia y de servicio y de ministerio y otra vida secular. Eso no existe, Señor. Hoy entendemos, Padre mío, que nos llamas a ser siervos y que seremos siervos en todo lugar donde estemos, dentro y fuera de la iglesia. En cada lugar, a solas y acompañados, seguimos siendo siervos tuyos. En posiciones visibles o muy secretas donde tú nos llames a servir, somos tus siervos. Desde este día, Señor, queremos hacer ese acuerdo contigo. Y te pedimos tu ayuda, la guía de tu Santo Espíritu, que tú nos sostengas y nos guíes. No queremos fallarte, Señor. Hoy que estamos poniendo la mano en el arado, queremos, Señor, con firmeza permanecer allí y nunca volver atrás, ni mirar atrás, sino crecer y cumplir aquello a lo que nos has llamado. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.